Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia, tanto los que asisten personalmente en el Salón de Actos como los que participan vía Internet. Hoy nos reunimos aquí para celebrar una sesión in memoriam del excelentísimo señor don Jaime Esaín Escobar. Es veterinario de honor, era veterinario de honor de nuestra institución y, en primer lugar, va a actuar el excelentísimo señor don José Alberto Rodríguez Zazo, académico de esta academia. Adelante. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, excelentísimas y excelentísimos, ilustrísimas e ilustrísimos, señoras y señores académicos, mi general, Junco, Jaime, señoras y señores. Muchas gracias, excelentísimo señor presidente, por invitarme a participar en este acto de homenaje póstumo al excelentísimo señor don Jaime Esaín Escobar, académico de honor de esta real institución, pues me proporciona la ocasión propicia para hacer pública manifestación de admiración, consideración y gratitud hacia su persona. Estos sentimientos derivan tanto de hechos objetivables como de valores personales por mí percibidos en nuestra convivencia como veterinarios militares y a los que voy a justificar tomando como guía los siguientes epígrafes: éxitos alcanzados, prestigio y altruismo. Los éxitos abarcan los siguientes ámbitos. Primero, universitario. Obtuvo premio extraordinario en la licenciatura y sobresaliente cum laude en el grado de doctor en veterinaria y en esta facultad de la Universidad de Zaragoza. Segundo, militar. Consiguió el número 1 en las oposiciones de ingreso en el Cuerpo de Veterinaria Militar, el diploma en la especialidad de bromatología e higiene de los alimentos en el Laboratorio y Parque Central de Veterinaria Militar, el ascenso a general veterinario. Tercero, lingüístico. Dominó además del español, inglés, francés y alemán. Tradujo al castellano más de 100 libros en la prestigiosa editorial Acribia, especializada en temática veterinaria. Cuarto, docente. Enseñó inglés en centros oficiales civiles y militares, ciencias naturales en el Colegio de Jesuitas de Zaragoza y bromatología en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Aragonesa. Quinto, literario. Cultivó tanto novela como narrativa. Sexto, crítico de arte en los siguientes medios: Diario Amanecer de Zaragoza, Gaceta del Arte de Madrid y Artes Plásticas de Barcelona. Y séptimo, académico. Perteneció como académico correspondiente a la Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza y como académico de honor a la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Todo ello aderezado con premios, distinciones o condecoraciones. Estas son las principales titulaciones y actividades que poseí y desarrolló nuestro homenajeado, de forma tan destacada que aunadas le convierten sin duda en paradigma de veterinario militar con alta cultura. Así debió pensar la Junta de Gobierno de esta Real Academia, presidida en 1991 por el añorado profesor Cuenca, la cual, al recibir la solicitud de ingreso como académico correspondiente del general Esaín, respondió con el nombramiento de académico de honor. El segundo de los epígrafes es el prestigio. Conocí al por entonces teniente coronel Esaín en el año 1982 en Jaca, donde él estaba destinado, lugar al que acudí con 2 suboficiales especialistas como jefe del Laboratorio de Microbiología y Análisis Clínicos de la 5ª Región Militar por un brote de carbunco en el granado del Regimiento de Artillería de Montaña allí ubicado. La impresión que me transmitió, tras 5 horas de trato, fue la de un veterinario militar con impecable uniformidad, amable y educado. Pero lo más llamativo fue la lección de arte románico que in situ nos dio de la Catedral Jacetana antes de invitarnos a comer. Meses después,
Ya de coronel fue nombrado director del Hospital de Ganado de la Quinta Región Militar con sede en Zaragoza, que era mi destino, lo que facilitó nuestra relación. Allí entonces sucedieron dos hechos importantes. El primero de ellos fue la aparición de unas caricaturas de los mandos del hospital, dibujadas por un soldado que tenía fama de contestatario y con cierto predicamento sobre sus compañeros. Algunas de ellas, así como sus leyendas, eran de dudosa intencionalidad. Enterado el coronel, ordenó la presencia en su despacho del dibujante en cuestión. No sabemos nada de lo hablado en esta comparecencia, pero sí que al finalizar la misma no se volvió a comentar el tema y que todo se desarrolló sin sanción disciplinaria. El segundo fue la contusión cráneoencefálica que sufrió otro soldado al recibir la cod de un caballo. Intervine como médico en su rápida evacuación y fui testigo del comportamiento de nuestro jefe en tan grave situación. Me sorprendió gratamente la delicadeza del trato con los padres y el cariño dispensado al herido cuando éste recuperó el conocimiento. El agradecimiento de estos por la atención recibida fue siempre transmitida a sus compañeros que diariamente le visitaron en el hospital militar. No quisiera terminar este apartado sin poner de relieve que años más tarde, ambos destinados en Madrid, coincidimos en un Congreso Internacional de Sanidad Militar. En el debate final de la ponencia sobre higiene y sanidad de los alimentos, hubo dificultad en la traducción de ruegos y preguntas. Inesperadamente, nuestro general se levantó, tomó la palabra en inglés y actuó de improvisado intérprete en diferentes lenguas, haciendo entendibles todas las intervenciones. De su actuación nos congratulamos todos los allí presentes. Indudablemente, estos episodios incrementaron su reputación como veterinario militar más allá del lugar en que se produjeron. El tercer epígrafe, el altruismo, era una de las características más sobresalientes de la personalidad de nuestro protagonista. El proporcionar ayuda desinteresada fue en él un hábito, y a todos los niveles. Así me consta el agradecimiento de la Asociación de Veteranos de Unidades de Montaña por haber sido el autor de la letra de su himno. Por otra parte, a la entrada del Servicio de Medicina y Cirugía Experimental del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, se erige la estatua de un perro con una leyenda reconociendo el papel de esta especie animal en pro de la salud pública. Su promotor fue el coronel Esaín, cuando era el director del mencionado servicio. A nivel personal, fui beneficiario de esta cualidad en 3 ocasiones. La primera de ellas aconteció un día al llegar al hospital de ganado ya mencionado, en que pude leer un letrero en su campo de fútbol que decía Estadio Rodríguez Zazo. Matizar que esta instalación deportiva fue conseguida antes de que nuestro personaje fuese allí destinado. Al darle las gracias, me contestó con esta enigmática respuesta: no me la des a mí, dáselas a otro cuyo nombre no te voy a dar. La segunda de ellas tuvo lugar cuando, ya ambos destinados en Madrid, recibo una llamada suya en la que me comunica que la revista de Sanidad Militar dedicaba elogios al libro Guía de las enfermedades transmitidas por los alimentos, manual en el que figura su nombre, pues accedió gustosamente a mi petición de prologarlo. Y la tercera se produjo meses más tarde, cuando el coronel Rubio, director del Centro Militar de Veterinaria, que era mi destino, me comunicó la concesión a mi favor de la Cruz al Mérito Militar de primera clase y que el peticionario de la misma había sido el general Esaín. Mi agradecimiento tuvo como respuesta: gracias a ti. Intuí que se refería al cambio de itinerario que realicé al trasladar al soldado conmocionado por la coz ya aludido, a quien ingresé en el centro sanitario más próximo al comenzar a convulsionar y no en el hospital militar inicialmente previsto. Concluida la exposición de los epígrafes, podemos justificar los sentimientos al principio expresados por la interconexión entre ellos. Así, de sus éxitos nace la admiración, de su prestigio emana el reconocimiento y de su altruismo surge la gratitud. Y termino. Con la muerte del excelentísimo señor don Jaime Esaín Escolar, Junco, hijos y nietos pierden al ser querido.
la sanidad militar a un ilustre general veterinario, la Asociación Aragonesa de Críticos de Arte a un preclaro miembro, esta Real Academia al decano de sus académicos de honor, todos a un señor, y yo además al compañero y amigo del que estoy orgulloso de haber estado a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, excelentísimo señor doctor Rodríguez Zazo, académico supernumerario de la RACPE. Ahora tiene la palabra el excelentísimo señor don José Luis Arzáez López, general de brigada veterinario. Con la venia, señor presidente. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, excelentísimos señoras y señores académicos, autoridades, familia del doctor Esaín Escobar, señoras y señores, agradezco a la Junta Directiva de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España haberme concedido un tiempo y un espacio en esta tribuna para esta solemne sesión celebrada en recuerdo del excelentísimo señor don Jaime Esaín Escobar. Es para mí un honor poder contribuir a este recuerdo, que estamos abordando desde distintos puntos de observación, con el ánimo de resaltar la trascendencia de su vida mediante el ejercicio de la memoria, conocedores de que nuestros antecesores permanecen siempre con nosotros, a condición de que no los olvidemos. Uno sabe que está ante una personalidad polifacética cuando no es posible definir su labor o su identidad con una sola palabra o frase, o cuando personas distintas, al ser preguntadas, enumeran sus capacidades o habilidades en distinto orden. Para esta Real Academia, por ejemplo, lógicamente, don Jaime Esaín es un académico de honor que lo fue desde el 24 de enero del 91 hasta el 13 de febrero del 26. Enriqueció la institución con sus aportaciones, que se han unido a la de otros muchos académicos en su labor fundamental a la hora de recordar lo importante del pasado y de reflexionar sobre lo que será esencial en el futuro. Trabajo este que tanto está ayudando a toda la profesión veterinaria. Para el mundo artístico estamos ante una persona que, tal como se ha mencionado en diversas fuentes, siempre se interesó por las bellas artes y la crítica artística y encontró la forma de llevar a la práctica esta vocación en Aragón, uniendo a esta actividad las de escritor y conferenciante, siendo acertadamente definido como estudioso de temas de arte aragonés. Además, para mí, como zaragozano, ha sido alguien que, sin serlo de origen, me ha acompañado de la mano al estudiar su trayectoria por algunos de los lugares más simbólicos de mi ciudad y de mi vida, como el Instituto Goya, en el cual cursó su bachillerato, guiado por maestros que sin duda dejaron su huella en su persona, al igual que lo hicieron en el resto de la sociedad, la prestigiosa Facultad de Veterinaria, que también es mi casa madre, también lo es, y tantos detalles artísticos de la vida zaragozana y aragonesa que él se encargó de explicarnos. Para veterinarios de varias generaciones destaca una faceta suya que constituye una contribución duradera: la traducción, como ya se ha dicho, de más de un centenar de obras técnicas y científicas del inglés, del francés, del alemán, puestas al alcance de los profesionales, de los estudiosos, libros que, como en mi caso, sirvieron como textos de referencia en diversas facultades de veterinaria, y que fue una labor callada y exigente, que es el signo de alguien que entendió perfectamente que el conocimiento debe ser difundido, y que dedicó buena parte de su energía a que las fronteras del idioma no fueran barreras para el saber. Para sus alumnos de facultad, que como se ha dicho también los tuvo, seguro que fue un ejemplo a seguir. Premio extraordinario de licenciatura de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, defendiendo su tesis doctoral en enero del 64 sobre determinación del nitrógeno amínico en el pescado salazonado, una de las 10 primeras tesis doctorales defendidas en dicha facultad con el rigor formal que hoy reconocemos como propio de ese grado, y una tesis que llega en medio de una carrera castrense ya en marcha, compaginándola además con su actividad docente como profesor auxiliar en la propia facultad. No era un doctorando, por lo tanto, recién licenciado, sino alguien con la determinación de completar la formación científica más exigente sin abandonar ninguna de las otras responsabilidades que ya tenía. Llegado a este punto, creo demostrado que don Jaime Esaín era polifacético, pero debo además afirmar su condición de polímata.
Resulta significativo que dos de sus conferencias en esta Real Academia ocuparan el alfa y el omega en el espectro de su saber, como pueden ser la revisión histórica del caballo de guerra en febrero de 1994 y, por otro lado, el toro en la obra de Picasso en marzo de 2018. De hecho, sus amplísimos conocimientos en todas estas variadas materias han sido la base de la enorme huella que percibimos hoy y del legado que nos ha brindado. Dicho todo esto, para los veterinarios militares, el excelentísimo señor don Jaime Esaín Escobar fue y es nuestro general veterinario entre 1989 y 1991, culminando así una carrera en la que su brillo se mantuvo de principio a fin, ya que fue el número 1 de su promoción para el ingreso en el cuerpo de veterinaria militar y como número 1 del cuerpo terminó su trayectoria, tras haber recibido incluso el Premio General Sobreviela, que fue instituido por el Consejo General de Colegios Veterinarios de España y continuado posteriormente por el Ministerio de Defensa. El empleo más caracterizado del cuerpo se denominaba entonces General Inspector Veterinario y el puesto asignado era el de Subdirector de Bromatología y Asistencia Sanitaria al Ganado, encuadrado en la Dirección de Asistencia Sanitaria del Ejército de Tierra. Su nombramiento en junio de aquel año implica que don Jaime Esaín fue el último de los oficiales generales veterinarios promovidos a ese empleo antes de la entrada en vigor de la Ley 1789, norma que iniciaba la consolidación de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas y con ella la integración de todas las profesiones sanitarias en un único cuerpo, el de Sanidad. En cuanto a la asistencia sanitaria al ganado, nuestro compañero la ejerció tanto desde las unidades tácticas como desde la atención especializada, como ya se ha dicho, destacando sus destinos en la Escuela Militar de Montaña y de Operaciones Especiales, que se llamó después, y en el Hospital de Ganado de la Quinta Región Militar, como ya se ha citado, llegando a dirigirlo con el empleo de coronel. Tuvo igualmente ocasión de aplicar sus conocimientos y su vocación por la investigación en el pabellón de Medicina y Cirugía Experimental del Hospital Gómez Ulla. El Hospital de Ganado fue referente para al menos 2 generaciones de oficiales veterinarios destinados en unidades de montaña, entre los cuales me incluyo. En los 3 años aproximados de su mandato, el hospital floreció, se dotó con equipamiento clínico, con equipamiento quirúrgico moderno y organizó interesantes jornadas científicas. Don Jaime, que era el autor de la oración del montañero y del himno de tropas de montaña, fue muy querido y homenajeado por ellas. En 2023, con motivo del 124 aniversario de la creación de las tropas de montaña, fue nombrado cazador honorario de montaña. Aquellos profesionales entusiastas, como él, consiguieron sembrar las sólidas bases de lo que hoy conocemos como especialidad complementaria de cirugía veterinaria, dentro de la enseñanza militar de perfeccionamiento, y que se nutre del rigor científico que nuestros antecesores supieron inculcar en el cuerpo. En cuanto a la bromatología, además del objeto de estudio de su tesis, fue su especialización castrense, como ya se ha dicho, a la que acompañó con la obtención del Diploma de Sanidad Nacional, antecedente directo del actual Diploma en Salud Pública. No cuesta mucho trabajo, por lo tanto, descubrir esas huellas en la formación especializada que hoy adquieren los oficiales veterinarios que emprenden el camino de la especialidad complementaria de Seguridad Alimentaria y Salud Pública, que es un apoyo imprescindible para las labores de inspección de control oficial que realizan todos los oficiales veterinarios. Gracias a visiones acertadas como la del general Esaín, este ámbito exclusivo de actividad de nuestra profesión sigue formando parte de la columna vertebral del día a día del veterinario militar. Y bien, su dominio de los idiomas finalmente también le abrió puertas al realizar visitas de representación, recibir diplomas en centros de excelencia extranjeros, entablar relaciones internacionales con compañeros de países amigos y aliados. Seguramente su participación en las conferencias de los servicios veterinarios europeos, auspiciados desde hace décadas en Alemania por el ejército americano, fueron el embrión de una cita anual que tengan ustedes en cuenta que sigue siendo atendida por la veterinaria militar española hoy. Sin duda, la incorporación de España en el año 99 a la estructura militar de la OTAN, de OZ y COZ, aceleró la presencia de la veterinaria militar en todos los foros, pero pioneros como don Jaime Esaín mostraron tempranamente con su ejemplo que no hay relación internacional fructífera sin entenderse en alguna de las lenguas francas habituales. En definitiva, toda la actividad veterinaria de nuestro compañero nos anima a mantener su vasto legado en todo aquello en lo que hemos seguido sus pasos y a intentar reconquistar aquello que por vicisitudes diversas ha experimentado una falta de continuidad, porque su ejemplo y su trayectoria nos interpelan.
Como recuerdo emocionado a toda la relevancia del general Esaín para la veterinaria militar, el día 15 de junio de 2026, este mismo mes, durante la celebración de los actos conmemorativos del aniversario de la creación del histórico Cuerpo de Veterinaria Militar, el general recibió una mención expresa en el acto de homenaje a los caídos por España. Pero para finalizar les propongo dejar de escucharme a mí y escuchar a nuestro protagonista, en un lance que creo resume bien cómo en su persona se reunieron varios mundos. En 1984, la Escuela Militar de Montaña dedicaba unas sentidas palabras al entonces coronel veterinario Jaime Esaín Escobar, en su despedida después de 5 años de servicio en la escuela, durante los cuales, según consta, ejerció funciones docentes en la escuela y asesoró al mando en cuantas cuestiones estéticas fue preciso, ganándose el afecto de sus superiores y subordinados. El coronel Esaín les dejó como recuerdo y regalo un soneto. Perfecto resumen en 14 versos de la forma de aunar el arte y la milicia. Se titula EMMOE, Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales, pero puede aplicarse a cualquier ámbito castrense y dice así: quien pretenda destino en esta escuela, sepa que en ella está el que lo merece. Si viene voluntario, se ennoblece, y si llega remiso, pronto vuela. No espere hallar ventaja ni gabela, y sí servicio del que más escuece. Que aquí quien en las guardias se entristece, con marchas y semanas se consuela. Es yunque de los mandos y soldados más osados, curtidos y leales, al sudor y al esfuerzo acostumbrados. Y este lema en sus altos ideales. Qué privilegio defender España sirviendo en esta escuela de montaña. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, excelentísimo señor don José Luis Arzáez López, general de brigada veterinario, subinspector general de apoyo veterinario del Ministerio de Defensa. Ahora tiene la palabra su hijo, el ilustrísimo señor don Jaime Esaín Manresa, magistrado de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, ilustrísimos señores presentes, señoras, señores, académicos, gracias por su generosidad. Es para mí un honor, de verdad, poderme dirigir a ustedes en agradecimiento a este detalle de calidad humana que están teniendo, con independencia del carácter o rango científico, y máxime con el privilegio de poderlo hacer en nombre y en representación de mi familia, que por motivos diferentes pues hoy no ha podido estar presente en gran medida, aunque buenos representantes. Pocos, pero buenos representantes. Querría centrarme, aparte de las generosas palabras profesionales que he oído, basadas mucho en la amistad también. Quería centrarme en el papel personal, familiar de Jaime. Jaime nació en una familia de pocos posibles de la posguerra, en la que se veía circunscrito a un pueblito de Alagón, a unos 20 kilómetros de Zaragoza, y tenía que ir todos los días al Instituto Goya, efectivamente, de los Blecua y compañía, de él siempre ha estado muy orgulloso él, y tenía que hacerlo, y se valía para hacerlo de que su padre era empleado de Renfe, de baja calidad, de baja categoría, pero que le permitía esas posibilidades de coger el tren todos los días para ir. Así cursó estudios en el Instituto Goya, así siguió estudiando la carrera de veterinaria, por cierto, pues, con resultados brillantes. Así consiguió doctorado, así se vio, ganó la oposición de veterinario militar en cuanto a que terminó la carrera. Se vio en Melilla, ahí me tocó nacer a mí. Se especializó en bromatología en Madrid.
de capitán estuvo en Zaragoza. Allí echó el ancla muchos años, generalmente. Vamos, del orden de unos 25 o 30 años en Zaragoza, en los que desarrolló, por un lado, la docencia, como profesor de inglés, de profesor de ciencias naturales. También, por supuesto, su papel de bromatólogo del ejército. Igualmente desarrolló la actividad artística de la crítica y de la investigación. Hizo efectivamente muchos trabajos de traducción de diferentes idiomas. Nosotros en casa era muy común, un día cualquiera de mi padre de aquella, era muy común levantar diana a las 7 de la mañana, todos en marcha. Él nos llevaba en el coche a dar la primera clase a jesuitas al colegio. La primera clase porque luego tenía que ir a su trabajo de bromatólogo, muchas veces incluso con uniforme, le permitían como excepción. Y para después comer todos juntos, salir disparados corriendo porque había jornada partida y nos llevaba otra vez de nuevo, regresarnos a casa, empezar su actividad de arte, su actividad de exposiciones, sus actividades, para después, cuando ya nosotros ya nos habíamos bañado, estábamos cenando como podíamos, éramos 4 hermanos, estábamos cenando por allí, se oía siempre en casa el tacleteo de la máquina de escribir, que él se dedicaba a eso. Así era el curso de todos los días. El fin de semana pues también había que redactar, muy familiar, se dedicaba también a los hijos. Quiero decir, alguna vez lo hemos hablado, con Junco era un poquito mago del tiempo. Era capaz, ¿verdad? Lo hemos comentado. Era mago del tiempo en ese sentido, de cómo podía observar. Luego fue a Jaca, efectivamente, dio con muy buenos amigos, como habéis apreciado, que hablan muy bien de él. Efectivamente tenía mucho cariño, incluso los compañeros del himno vinieron a casa a última hora, cuando él estaba ya un poco, no pudo ir a Pamplona, ¿de acuerdo? Ni pude ir yo, porque hubiera ido muy a gusto. Un día entre semana me acuerdo que no podía ir. Y efectivamente obtuvo unos reconocimientos fenomenales. El máximo, estoy seguro, y lo diría él ahora con toda sinceridad, sería el haber sido efectivamente nombrado académico honorario durante tantos años en compañía de tan buena institución y mejores compañeros. Estoy completamente seguro de que el abrazo fuerte os iría con toda seguridad. Es, yo creo, que el galardón que con más ganas él ha mantenido. De Alberto ya sabemos que era amigo de él, aparte, con lo cual es un poquito, ya las palabras vienen un poco ya fluidas. Muchas gracias por la generosidad, desde luego. También en el arte le dedicó mucho tiempo porque le gustaba mucho el arte. Y la labor de crítico de arte, incluso de artes plásticas o crítico internacional, pues la desarrollaba, pero con muchísimo gusto también, con muchísimo gusto. Fue académico también, efectivamente, de Bellas Artes de San Luis, en Zaragoza. En Zaragoza también tiene muy buenos amigos, muy buenos reconocidos, y consiguió el generalato. Disfrutó mucho de su Madrid, porque otra de las cosas características de Jaime es que era madrileño, nació en Madrid, siempre nos contaba anécdotas de Madrid, y efectivamente lo vivía y te quería explicar, y se quedó con las ganas de poder enseñar a los suyos en lo que es el casco antiguo de Madrid, el barrio de los Austrias. Vosotros no sabéis, decía, no sabéis lo que pasaba en la plaza de la Cebada, no sabéis lo que es la cava alta, la cava baja, no sabéis lo que pasa en las romerías, no sabéis. Le encantaba la zarzuela, venía a Madrid solo para ver la zarzuela. Todos estos galardones en la vida yo creo que le llenaron muchísimo, y efectivamente llegó un momento que tras la jubilación efectivamente vino un poquito el ocaso, como decimos ya, yo me incluyo ya dentro de Galicia. Como decimos en Galicia, llegó a noitiña, digamos la noche pequeña, cuando llega el ocaso, cuando llega un poquito. Él se sintió, tras la jubilación, efectivamente, siguió trabajando porque no podía dejar de trabajar, pero efectivamente llegó un momento que ya se notaba él
decaído, se notaba bajo, se notaba... Y sin embargo, seguía muy bien. Yo creo que fue en el momento en que más se dedicó su labor familiar, en el sentido de poder aglutinar todo lo que pudiera la familia. Cuando iba a cumplir 80 años, efectivamente intentó hacer una comida para que efectivamente fuera una reunión de todos los familiares. Nosotros la verdad que íbamos y no sabíamos si iban a ser los últimos, porque cuando haces una reunión de este tipo, pero llegamos a los 85, pasó lo mismo, a los 90 pasó lo mismo, a los 95 pasó lo mismo. Entonces al final ya le quitábamos total importancia de alguna manera. Bien, todo este desarrollo, toda esta vida, solo pudo ser posible gracias a dos mujeres, dos esposas que tuvo, que fueron maravillosas, creo yo. Primero, Pilar, mi madre, que, como todos sabemos, pues en estas casas, en esas circunstancias, con 4 hijos, pues supo sacar adelante, propició que Jaime pudiera desarrollar su tiempo, su carrera, como debía ser, pero a base de un cuidado y un sacrificio excepcional. Y sobre todo, junto con mi padre, inculcando los valores que son los que nos han educado. Valores que contaba el compañero, el respeto, la dedicación, la fidelidad, la solidaridad en determinados momentos, cosas importantes. Y esas cosas solo se aprenden, sabéis que solo se aprenden en estos momentos y en estas circunstancias de casa. Pilar fue en ese sentido una sacrificada excepcional que supo darlo todo en esas circunstancias y que al final falleció muy cuidada también por mi hermana María Jesús, que yo aprovecho la ocasión para decirlo. La segunda fue Yunco. Yunquito ha sido todo para mi padre. Yunquito fue, Madrid, además en Madrid la conoció, en Madrid desarrollaron su relación y al final pues ha sido la persona con la que disfrutó muchos años y la persona que la ha cuidado en los momentos malos, en los momentos bajos durante muchos años. Vosotros todos tenemos en casa o en familia estas situaciones y estas dependencias y digamos esto. Lo de Yunquito os aseguro que ha sido una cosa excepcional. Era una cosa excepcional. Hay un dicho que dice: tú en la vida lo que tienes que tener es una casa americana, un coche alemán y una mujer japonesa. Lo de la vivienda no lo sé, parecen muy grandes. Lo del coche, hombre, mal no van. Pero de la mujer podéis estar completamente seguros. O sea, de la mujer podéis estar completamente seguros. Yo no he visto una dedicación tal. Pero incluso en los momentos de mayor. Jaime al final estaba ciego, al final estaba tal, y eran sus ojos, sus pies, sus manos, lo cuidaba de todas las maneras. O sea, nunca podremos estar poco agradecido a Yunquito. Como lo voy a decir muy mal, Yunquito. Domo arigato. Arigato. Se ríe, no sé lo que digo, quiero decir muchas gracias, pero no sé lo que digo. Bien, y quiero terminar brevemente, y perdonar que me haya extendido un poquito, quiero terminar muy importante para mí el clan Esaín, que muchos faltan hoy, pero que para mí han sido el apoyo mucho en la familia. Han sido los que han estado a los 80, 85, 90, 95, pero sobre todo los que, junto con Yunco, han estado en los peores momentos. ¿Por qué? Porque un hermano estaba en Gerona, yo estaba en Vigo, hacía todo lo que podía, me conocían los revisores de tren, hacía lo que podía, pero además tenemos muy mala comunicación, de Vigo a Zaragoza. Quiero decir, y sin embargo ellos han estado ahí siempre. Particularmente, José y Sonia no se pierden una. Las conferencias, hemos coincidido en conferencias, hemos coincidido en todo y tal. Y efectivamente creo que tenemos que tomar el ejemplo de Jaime, seguir en esta línea, mantener sobre todo esos valores y pensar que, bueno, como decía él, un Esaín es mucho Esaín. Muchas gracias.
Muchas gracias, ilustrísimo señor don Jaime Esaín Manresa, magistrado de la Audiencia Provincial de Pontevedra e hijo del homenajeado. Si alguien de la sala quiere intervenir, es el momento de que lo haga, si quiere decir algunas palabras, si quiere añadirse o si quiere participar. Bien, pues entonces voy a tratar de concluir la sesión. Yo no conocí al general Esaín, pero he oído mucho de él, he visto sus trabajos, he visto sus cosas. Quiero marcar una serie de puntos que para mí son muy importantes. Licenciado en Veterinaria por la Universidad de Zaragoza, 1946-1951. Doctor en Veterinaria por la Universidad de Zaragoza también. Carrera militar, Cuerpo de Veterinaria Militar, subdirector de Bromatología y Asistencia Sanitaria al Ganado del Ejército, año 1989-1991. Director del Hospital Veterinario de la Quinta Región Militar, Zaragoza. Director del Pabellón de Medicina y Cirugía Experimental en el Hospital General Gómez Ulla de Madrid. Y los méritos y reconocimientos son, como ha dicho el general, Premio General sobre Biela del Consejo de Colegios Veterinarios, académico correspondiente de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza y académico de honor de nuestra casa. Enhorabuena a su familia y muchas gracias. En nombre de la Academia de Ciencias Veterinarias tengo el honor de darles este diploma de reconocimiento en el que dice diploma de reconocimiento a la familia del excelentísimo señor don Jaime Esaín Escobar, 1928-2026, académico de honor de la RACVE, tomó posesión el día 24 de enero de 1991, celebrado en Madrid 29 de junio de 2026. Enhorabuena. Se levanta la sesión.